Bien, vamos ahora a hablar, sí, vamos a detallar sobre la segunda etapa del estudio estadístico. Ya hemos visto que la segunda etapa del estudio estadístico es recoger la información, ¿verdad? Primera etapa, determinar el tema que se va a tratar, es decir, cuál va a ser el tema de interés, el tema de la investigación, la problemática que se quiere responder, ¿no? Luego de ello, luego de que yo ya definí cuál va a ser mi tema, luego de que ya definí cuál va a ser la población, cuál va a ser la muestra y cuál va a ser la variable estadística, ¿sí? Siguiente paso es recolectar la información, ¿no? O sea, yo ya dije, por ejemplo, que quiero saber, en los ejemplos anteriores queríamos saber, por ejemplo, la estatura promedio. Ya determiné que mi tema de interés va a ser la estatura promedio, ya definí que mi población van a ser los estudiantes del primer año de secundaria de mi colegio, y mi muestra va a ser pues los estudiantes del tercer año de secundaria, ¿no? Luego de eso, luego de que ya se definió esos conceptos y el tema a tratar, siguiente paso, siguiente etapa es recolectar la información. ¿De quién? ¿De dónde? De la población, ¿sí? Ya definí, por ejemplo, que mi población es los estudiantes, bueno, mi muestra en este caso, porque voy a trabajar con muestra, no voy a poder hacer el estudio a toda la población, pero he definido que mi muestra van a ser los estudiantes del tercer año de secundaria. Entonces, la siguiente etapa es a los estudiantes del tercer año de secundaria recolectar la información acerca de qué, del tema, pues, ¿no? Que es la estatura. Entonces voy a ir y, en este caso, pues, ir a recolectar la información a los mismos estudiantes. Puede ser de varias maneras, ¿no? Puedo ir de repente a preguntarle cuál es tu estatura promedio, ¿sí? O en todo caso, lo mejor o más conveniente en este caso es no ir a preguntarle, porque puede ser que me respondan, ¿no? Me digan, no sé. Entonces, lo ideal es ir yo y medirle, ¿no? Ir a medir a los estudiantes y obtener el dato exacto. En esta etapa de recoger la información, yo tengo que analizar todo eso, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo voy a recoger la información? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? En esta etapa, ¿sí? Es donde se obtiene los datos. Y bueno, obviamente vamos a obtener una colección de datos, porque la muestra, pues en este caso, son varias personas, ¿no? Entonces, en esta etapa vamos a obtener una colección de datos a través de diferentes técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser una encuesta, puede ser un censo, puede ser un cuestionario, o puede ser por medio de la técnica de medición, o puede ser observando, entre otros, ¿no? Como por ejemplo les decía, si quiero saber la estatura de los estudiantes del tercer año de secundaria, pues ahí no iría a encuestarles, ¿no? Porque puede ser que yo le pregunte y me diga, no sé, no sé, no sabe, ¿no? Ustedes, algunos de ustedes todos saben su estatura, algunos no, ¿verdad? Entonces ahí en este caso la técnica que tendríamos que utilizar si es que yo quiero saber la estatura, entonces va a ser la técnica de la medición. Yo tengo que ir con mi centímetro o mi wincha y medir para tener el dato exacto, porque puede ser que le diga, hoy no sé, creo que mido 1,50 m, puede ser que encuestando nos den una respuesta errónea, no que no sea reflejado en la realidad. Entonces, en ese caso, yo tengo como investigador que cerciorarme en escoger la mejor técnica, la técnica que me permita recolectar datos reales, datos que me den una información real, exacta, para poder hacer una correcta análisis e interpretación y poder tomar una decisión, hacer una conclusión adecuada y tomar una decisión correcta. ¿Ya? Entonces, en esta etapa hacemos eso. Obtenemos los datos a través de técnicas como encuesta, medición, observación, entre otros, ¿no? Vamos a ver aquí las técnicas. Vamos a hablar del censo. ¿Qué es la encuesta, perdón? ¿Qué es la encuesta? La encuesta viene a ser un instrumento que puede contener una y más preguntas para recoger la información sobre un determinado
asunto, ¿no? Generalmente las encuestas son son cuestionarios, ¿no? Que nos dan en una hoja y hay preguntas, entonces hay que marcar, ¿verdad? Esa es una encuesta, ¿sí? Es un cuestionario o también un instrumento que contiene una o más preguntas, ¿sí? Y esas preguntas obviamente que están en el cuestionario son preguntas formuladas para recolectar la información que yo requiero. Pues en este caso, si yo quisiera saber, por ejemplo, la estatura de los estudiantes del tercer año de secundaria, pues en mi encuesta va a haber preguntas sobre eso, ¿no? Obviamente tengo que saber los datos, el nombre de la persona, el sexo, correcto, es muy importante, si es varón o si es mujer, la edad, qué otros datos me pedirían en la encuesta, tal vez mi dirección, eh, y en este caso pues, tendría que registrar la estatura, también podría yo preguntar dentro de mi encuesta el tipo de alimentación para ver si está relacionada. Son preguntas que tienen que estar relacionadas con el tema de interés, ¿no? Si yo quiero saber la estatura, entonces me interesaría saber el tipo de alimentación, porque la estatura está relacionada con el tipo de alimentación. Si yo no me alimento bien, no crezco. O también podría hacer preguntas relacionadas acerca de la realización de deportes, la vida sedentaria, hace deporte, no hace deporte, porque el hacer deporte también está relacionada con la estatura. Las personas deportistas son altas, las personas sedentarias son chatas, ¿no? Entonces, esa es la encuesta, ¿ya? Ahora, la encuesta puede ser un cuestionario y generalmente las encuestas se realizan a muestras de una población, ¿no? A una muestra. En el caso de que sí, de que yo quiera entregarle un cuestionario a toda la población, o sea, si yo quiero hacer el estudio a toda la población, en ese caso pues tendría que aplicar un censo. El censo viene a ser, es como una encuesta pero que se aplica a toda la población. La encuesta es un cuestionario que se aplica a una muestra. ¿Eh? Muy bien, siguiente técnica, la técnica de la medición. ¿En qué consiste esta técnica? Pues el nombre lo dice, ¿no? En esta técnica yo voy a obtener los datos a través de mediciones usando instrumentos de medición. Por ejemplo, si yo quiero saber las temperaturas, pues ¿qué instrumento de medición voy a utilizar? Pues, en este caso, si yo quiero saber, por ejemplo, si hay niños infectados del COVID, ¿no? O con sospecha de COVID. Entonces, ¿qué hago? Les tomo las temperaturas. ¿Sí? Y si veo a alguien que tiene fiebre, entonces alerta, ¿no? Ese chico tiene fiebre, puede que tenga COVID. Y en ese caso, pues no permitirle el ingreso al aula, o en todo caso poner en cuarentena al aula, mandarlo a hacer un descarte de una prueba COVID, etc. Entonces, en este caso voy a necesitar instrumento de medición, un termómetro. Si yo quiero saber, por ejemplo, el peso, entonces aquí yo no voy a ir a preguntarle a la persona. No sería lo adecuado y correcto ir a decirle, oye, ¿cuánto pesas? ¿No? Porque también puede suceder lo mismo que con la talla. Me digan, no sé, creo que he engordado o creo que he enflaquecido. Entonces ahí pues necesito yo el peso real, el peso de ese mismo momento. Entonces, ¿qué instrumento voy a utilizar? Una balanza. Con una balanza y lo subo a todos. Y voy registrando los pesos. Y lo mismo si quiero las tallas. Bueno, en este caso no voy a usar una regla, usaría un centímetro o una wincha. Si yo quiero medir, por ejemplo, el tiempo que demoran los estudiantes del primer año de secundaria en resolver una cierta cantidad de preguntas o un examen, pues en este caso tendría que utilizar un reloj para tomarles el tiempo, para saber qué tan veloces son, qué tan rápidos son, qué tan lentos son. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tema de estudio, voy a optar por utilizar como técnica de recolección de datos las mediciones. ¿Eh? Siguiente tipo de técnica de recolección de datos, tenemos la observación. ¿Sí? Yo puedo obtener datos, ¿sí?, de una población simplemente observándolos, estudiando y observando su comportamiento. ¿Sí? La técnica de la observación es cuando voy a aplicar esta técnica, ¿no? ¿Cuándo?
si es que deseo conocer el comportamiento o característica de estudio a través de una manera rápida y transparente. ¿Sí? Tiene que estar relacionada de que yo pueda recolectar la información lo más veraz, lo más real posible, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si yo quisiera estudiar o si mi tema de estudio fuera el comportamiento de los estudiantes del primer año de secundaria. ¿Cuál es el nivel de comportamiento? Si es un aula con un donde los estudiantes tienen un correcto comportamiento, están en silencio, no están haciendo bulla como loquitos, este, eh, respetan las normas de las clases. Entonces ahí, por ejemplo, si yo quiero saber qué tan buen comportamiento y tan buena educación y disciplina tienen los estudiantes de primaria y secundaria, en este caso voy a optar por la observación. Voy a ir y voy a observar, ¿sí? Cómo se comportan, ¿no? Si yo veo que está uno por ahí levantándose a cada rato, o están hablando fuerte, haciendo bulla, como si estuvieran en el mercado, pues ahí voy a notar, pues decir, no, tal estudiante definitivamente no tiene un buen comportamiento, o la mayoría de los estudiantes del primario y secundario no tienen un correcto comportamiento, ¿sí? En ese caso yo tengo que observar. ¿Sí? No podría, por ejemplo, hacer una encuesta acerca del comportamiento, porque, por ejemplo, yo no voy a ir y preguntarle, en este caso, no sé, por ejemplo, le puedo preguntar yo a Perla y decirle, Perla, ¿qué tal es tu comportamiento? Entonces, Perla puede que me diga la verdad, puede que no me diga la verdad, ¿no? Va a depender de la sinceridad, ¿no? Dependería de la sinceridad de la persona, del estudiante, ¿no? Puede ser que me diga, sí, sí, la verdad, ¿no? No, yo tengo un mal comportamiento. O puede ser que no, diga, no, yo sí me comporto bien. Así como muchos van a sus papás y le dicen, ¿no? Cuando el profesor se queja o le aplica algún correctivo a alguno de ustedes y ustedes van y le dicen al papá que no ha sido así. Entonces, a veces no dicen la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí la única manera, la opción o la técnica que tendría que utilizar sería la observación, porque ir a preguntarle a la persona puede que me diga la verdad, puede que no, puede que me mienta, por vergüenza, por lo que sea, ¿no? Entonces ahí yo tengo que ir a observar. En esos casos voy a utilizar esa técnica, ¿ya? Porque ahí observando voy a obtener datos reales. Siguiente técnica de recolección de datos es a través de documentos o registros. ¿Sí? Yo también puedo recolectar los datos a través de documentos o registros o publicaciones hechas, por ejemplo, en un periódico o, ¿no? o en el Internet o en el INEI, por ejemplo. El INEI anda haciendo publicaciones constantes acerca de la recolección de datos que hace en sus investigaciones. O, ¿no? Esta técnica se utiliza si se desea obtener información el cual se tenga que usar un documento o un registro o publicación que contenga la información exacta y confiable, ¿no? Del estudio de la característica que se está estudiando de la población. Como por ejemplo podríamos utilizar esta técnica si es que quisiéramos, por ejemplo, si nuestro tema de estudio sería saber, ¿no? Si quisiéramos saber cuál es el rendimiento académico del aula del primer año de secundaria de la institución San Juan Bautista, ¿sí? Eso que sea mi tema de interés, mi tema de investigación, mi pregunta. ¿Cuál es el rendimiento académico? Entonces, en este caso, yo optaría por esta técnica, ¿sí? Descartaría la encuesta. No podríamos utilizar una encuesta en este caso si quisiéramos saber el rendimiento académico, porque es como que yo vaya y le pregunte a cualquiera de ustedes y le diga, ¿no? Oye, no sé, por ejemplo, Leonel, ¿no? Leonel, ¿cuál es tu rendimiento académico? Sí, entonces puede ser que Leonel me diga la verdad, puede ser que no. Puede ser que yo le pregunte a alguien cuyo rendimiento académico es terrible, ¿no? O sea, tiene muy malas notas.
pero por vergüenza, ¿no? A veces no me va a decir y puede que me diga, no, bien, yo sí voy bien, cuando en realidad no sea así. Entonces, en estos casos, no se podría optar ni por la encuesta. Podríamos también optar por medición, ¿no? O tomarles un examen, ¿no? Les tomaría un examen y ver qué tanto responden bien las preguntas o no, ¿sí? Esa también podría ser una manera, solo que en este caso la medición de repente me podría tomar más tiempo, ¿no? Tendría que elaborar un examen, tendría que yo saber, yo como investigador tendría que conocer, ver qué preguntas le haría en el examen, sería un poquito más complicado, pero se podría usar. Y observación, en ese caso, pues, ¿cómo observaría? Tendría que estar yo todo un día de clase o tendría que estar todo un bimestre en clase, ¿no? En ese caso yo optaría por los documentos y registros. ¿Qué documentos y registros yo necesitaría para poder saber el rendimiento académico? El registro de los profesores, ¿no? Si yo quiero saber el rendimiento académico del primer año de secundaria, entonces iría a los profesores y le pediría su registro de notas, ¿no? Del bimestre, por ejemplo, ¿no? Y ahí van a estar todas las notas y ahí ya voy a poder saber el rendimiento académico. Si hay bastantes notas aprobadas, entonces se puede decir que el rendimiento académico del aula es muy bueno. Pero si la mayoría está jalado, entonces el rendimiento académico del aula es terrible, ¿no? Está muy bajo. Entonces, en esos casos optaría por esto, ¿no? Por pedir los registros o pedir, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Los exámenes calificados por el profesor. Y ahí voy a saber las notas de cada uno y poder determinar también el rendimiento académico de cada uno. ¿Ya? Esas son las diferentes técnicas de recolección de la información. Encuesta, observación, medición, documentos y registro. Vamos a ver más ejemplos aquí, ¿no? He mencionado algunos. En el caso de encuestas, por ejemplo, son muy útiles si yo deseo saber, en este caso, las opiniones, ¿no? En ese caso sí, pues si yo quiero saber una opinión de alguien, tengo que ir a hacer una encuesta porque yo no soy adivina, no le leo el pensamiento, ¿no? Entonces ahí aplicaría una encuesta si quiero, por ejemplo, saber la opinión de los estudiantes acerca de la asignatura de matemáticas. Entonces ahí iría yo y me acercaría o le entregaría un papel o le podría hacer también una entrevista, ¿no? Una entrevista o una encuesta, ¿no? Y le diría, ¿cuál es tu, no, qué opinas tú acerca del curso de, bueno, en este caso las preguntas tienen que ser las mejor elaboradas, ¿no? Ir a preguntarle cuál es tu opinión acerca de la asignatura de matemáticas, de repente es una pregunta muy ambigua, ¿no? De repente algunos no van a poder responder o no van a saber qué responder. Entonces tengo que plantearles preguntas donde puedan escoger la respuesta idónea, por ejemplo, ¿no? Iría, ¿no? Eh, la opinión acerca de la asignatura de matemáticas es muy buena, buena, regular, mala, muy mala. O le puedo decir, ¿crees que la asignatura de matemática es difícil, muy difícil, regular, fácil, muy fácil? O por ejemplo puedo plantearle alternativas, ¿no? Aburrido, muy aburrido, regular, divertido, muy divertido, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no? ¿Qué datos quiero conseguir? En ese caso, pues aplicaría una encuesta. O, por ejemplo, si quiero saber cuál es el artista que más escuchan los estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista, ¿no? Ahí sí es más fácil decir, ¿no? ¿Cuál es el estudiante que más escuchan? Le puedo poner alternativas también, ¿no? Entre los artistas de moda, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir Karol G, podríamos colocar como alternativa, no sé, Anuel, o podría ser en este caso ay, no sé, Dana Paola, etcétera, ¿no? Tendría que hacer un estudio también para saber cuáles son los artistas más famosos y plantearlos en las alternativas dentro de mi encuesta, ¿ya? Muy bien. Ejemplos de estudios donde se utilicen las técnicas de recolección de datos de las mediciones.
Por ejemplo, si yo quiero averiguar los días de la semana, ¿sí?, en los que la temperatura fue más baja y más alta. Entonces, en este caso, si yo quiero saber cuál fue la temperatura más alta y más baja de los días de la semana, pues ahí se tendría que utilizar un instrumento, un termómetro que mida la temperatura del ambiente. Sí, ahí voy a tener que utilizar mediciones, ¿no? En ese caso yo no puedo ir al ambiente y preguntarle al día, oye, y día, ¿qué tal fue la temperatura de hoy? ¿A quién le pregunto? A nadie, ¿no? Tengo que yo utilizar un instrumento de medición. O si es que quiero saber la estatura, ¿no? La estatura promedio de un grupo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, del tercero de educación secundaria. Ahí pues yo tengo que utilizar como instrumento de medición mi centímetro, mi winch. En este caso pues la técnica de recolección de datos va a ser las mediciones. Bien, vamos a ver ejemplos ahora, ¿sí?, de técnicas de recolección de observaciones. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta técnica de recolección que es observando, o sea, esa técnica se trata en observar, ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo utilizaría esta técnica si es que quiero saber cuántos alumnos llevan pantalones vaqueros, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, eso, eh, la técnica que utilizaría para recolectar la información sería observando y ver el color o ver qué tipo de pantalones llevan los estudiantes, ¿no? O por ejemplo, si queremos saber eh, cuántas veces levanta la mano un alumno en clase, ¿sí? Entonces ahí pues tengo que estar observando. O como ya les dije, ¿no? Si yo quiero saber el comportamiento de los estudiantes de una clase, pues tendría que observarlos, ¿no? Tendría que observar quién está que juega cada rato, quién está que habla cada rato, quién está que hace bulla, desorden, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar la técnica de la observación. Y técnicas de documentos y registros, por ejemplo, esto es muy útil si quiero saber cuál es el rendimiento académico, como ya les había explicado, ¿no? En este caso, pues, tendría que optar por los registros o los exámenes, ¿no? Las no exámenes. Iría al profesor de matemáticas, al profesor de comunicación, dependiendo si quiero saber el rendimiento académico en general de todos los cursos o de repente solo de matemáticas. Entonces iría al profesor de matemáticas y le pediría las notas, los exámenes para ver, por ejemplo, los exámenes de los exámenes bimestrales, ¿no? Me interesaría saber porque dependiendo de la nota de los exámenes bimestrales vamos a saber sus promedios bimestrales, ¿correcto? O podría pedir los promedios bimestrales para saber el rendimiento académico, si la mayoría de estudiantes han aprobado o no, ¿no? Entonces ahí optamos por esa técnica de recolección de datos. Muy bien, a continuación entonces se les presenta la misma situación de las preguntas anteriores y acá ustedes sí van a identificar la etapa de la recolección de información, ¿no? En este caso, ¿qué técnica de recolección de información, ¿no? ¿Qué tipo de técnica de recolección de información sería ahí? Vamos a corregir, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica de recolección de información? A eso se está refiriendo, ¿no? De recolección de información se ha utilizado en esta información, ¿no? Esto es una infografía ahí la que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas de recolección se utilizó, ¿no? ¿Qué tipo de técnica de recolección de datos? Estoy haciendo la mal. De datos. Se está refiriendo a qué tipo de técnicas de recolección de datos se ha utilizado. Entonces, analicen la información, ¿sí? ¿Qué tipo de técnicas se ha recolectado aquí? ¿No? Ya hemos identificado
cuál es el tema de estudio. Sí, hemos visto que en el tema de estudio, en esto viene a ser los casos positivos o casos confirmados de COVID. Ese es el tema a tratar, ¿no? El tema a tratar de esa información es saber la situación de los contagios del COVID-19 en el Perú. Entonces, si ese es el tema que voy a tratar, y si mi población vienen a ser los habitantes del Perú y la muestra vienen a ser pues los 448.020 personas muestreadas, ¿de qué manera creen que han recolectado los datos? ¿Qué técnica se ha utilizado? ¿Qué técnica utilizó el Estado, ¿no? En este caso el Ministerio de Salud? ¿Qué técnicas utilizó para recolectar toda esa información? O sea, para saber cuántos salieron positivos, cuántos salieron negativos, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de técnica fue la que se utilizó ahí? ¿Ya? Analicen y respondan.